En los archivos secretos del Área 51 se esconde una de las historias más perturbadoras que jamás salieron a la luz. Un científico, obsesionado con crear al soldado perfecto, tomó la decisión más inhumana: usar a su propia hija como experimento. Lo que debía ser un avance para la ciencia terminó en una pesadilla que el ejército intentó enterrar bajo tierra. Hoy se conoce como el Proyecto Abigail, y lo que se cuenta de él es tan oscuro que muchos creen que jamás terminó realmente. Buenas tardes, nosotros somos Conspirativo 10. El proyecto comenzó hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, bajo la dirección del comandante y científico Albert Western, quien trabajaba en investigaciones relacionadas con el desarrollo de material militar. El gobierno estadounidense tenía un objetivo claro: crear una ventaja militar definitiva, un ser humano capaz de soportar lo que un soldado común no podría. En aquel entonces, el Área 51 operaba bajo el nombre Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. El lugar servía para almacenar equipo militar secreto y misiles en fase de prueba. Sin embargo, en laboratorios subterráneos se llevaban a cabo investigaciones que jamás fueron reportadas oficialmente. Western era uno de los científicos más respetados dentro del complejo, lo que le dio la confianza para iniciar un proyecto que buscaba crear un super soldado, alguien capaz de resistir heridas graves, recuperarse con rapidez, tolerar radiación, sobrevivir con poca comida y agua, y mantenerse en combate más allá de los límites humanos. En los primeros ensayos del Proyecto Abigail, comenzaron con lo que se consideraba material humano desechable. Se seleccionaron prisioneros de guerra, delincuentes comunes recluidos en cárceles militares, así como personas sin hogar trasladadas desde distintas ciudades bajo la excusa de voluntariado para trabajos federales. También figuran en registros fragmentados casos de pacientes terminales reclutados en hospitales militares, a quienes se les ofrecía tratamiento a cambio de participar en pruebas médicas. Los experimentos incluían inyecciones de sueros biológicos, exposición a dosis controladas pero repetitivas de radiación y transfusiones con sangre tratada con agentes químicos. Algunos de los prisioneros no soportaban en cuestión de días, otros presentaron deformaciones musculares o pérdida total de la cordura. Los resultados eran impredecibles, inestables y, sobre todo, imposibles de replicar en sujetos distintos. Western documentaba todo en reportes internos, y en ellos se puede leer que consideraba a esos sujetos impuros, ya que el daño físico y mental previo no le permitía medir los verdaderos efectos del experimento. En sus notas privadas, señalaba que para lograr un prototipo funcional de supersoldado, se necesitaba alguien sano, joven y con predisposición científica, alguien que entendiera lo que se buscaba alcanzar y que no se resistiera psicológicamente al proceso. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más polémicas en la historia de la investigación militar secreta: experimentar con su propia hija, Abigail Western. La joven tenía alrededor de 20 años y cursaba estudios universitarios en biología y química, con la intención de unirse oficialmente a los laboratorios del Área 51 en el futuro. Abigail confiaba en su padre y aceptó colaborar, creyendo que se trataba de investigaciones que aportarían al avance científico, sin comprender del todo las consecuencias. Los colegas quedaron sorprendidos cuando se enteraron. Algunos lo tacharon de fanático obsesionado con el éxito, mientras que otros lo justificaron alegando que era la única forma de probar un organismo en condiciones óptimas. En cualquier caso, el proyecto dejó de usar prisioneros y pacientes externos, y a partir de ese momento, toda la atención se concentró en Abigail. Abigail fue sometida a un programa de pruebas exhaustivo y progresivo.
Las primeras fases consistieron en inyecciones de sueros experimentales, elaborados a partir de combinaciones de hormonas sintéticas, proteínas recombinadas y derivados de plasma animal. El objetivo era forzar una aceleración del crecimiento muscular y la regeneración de tejidos. Sin embargo, muchos de estos compuestos no estaban probados ni en animales, y sus efectos secundarios eran completamente desconocidos. En paralelo, se le aplicaron sesiones de radiación controlada. La radiación tenía el propósito de estimular mutaciones beneficiosas en su ADN. Aunque los niveles no eran letales de inmediato, la acumulación a lo largo de meses provocó daños irreversibles en su piel y en sus órganos internos. Durante los primeros meses, los informes médicos registraron incrementos notables en su capacidad física. Podía correr más tiempo sin fatiga, levantar pesos superiores a los de su complexión y resistir heridas superficiales que sanaban más rápido de lo normal. Sin embargo, junto con estos avances aparecieron síntomas neurológicos inquietantes: pérdida de memoria a corto plazo, ataques de agresividad repentina y episodios de paranoia. Con el paso de los años, los efectos secundarios se volvieron imposibles de ocultar. Piel endurecida y gruesa, lo que le daba una apariencia casi reptiliana. Crecimiento anómalo y desproporcionado de piezas dentales, que dificultaba su alimentación y le otorgaba un aspecto monstruoso. Necesitaba ingestas descomunales de carne y proteínas para sostener sus funciones vitales, lo que obligaba a los cocineros militares a preparar raciones especiales solo para ella. Los episodios de violencia se intensificaron hasta el punto de atacar a los propios médicos, perdiendo cualquier noción de identidad o empatía. Algunos reportes no oficiales hablan de gritos desgarradores y de intentos de fuga en los pasillos subterráneos del Área 51. En Abigail, todo se concentró en un solo individuo, lo que hizo que las mutaciones y el deterioro fueran mucho más notorios. Para cuando los informes médicos reconocieron que ya no se trataba de una joven universitaria, sino de una entidad alterada y peligrosa, era demasiado tarde para revertir el proceso. Los colegas de Western advirtieron que el experimento se había salido de control. Abigail dependía de dosis constantes de fármacos para sobrevivir, y suspenderlas significaba su fin. Pero Western se negó a detenerlo. Eventualmente, al ver que su hija se había transformado en algo irreconocible, sin humanidad y con su mente destruida, Albert Western adelantó su fin. Antes de hacerlo, dejó notas en las que pedía a sus superiores que pusieran fin al sufrimiento de Abigail o que intentaran revertir lo que habían causado. El ejército, tras recibir los últimos reportes clínicos de los doctores que aún se atrevían a observar a Abigail, concluyó que el proyecto era un fracaso absoluto. Los oficiales de alto rango que revisaron su caso coincidieron en que ya no se trataba de una persona, sino de un activo biológico incontrolable. Su fuerza bruta superaba la de un soldado promedio, pero estaba acompañada de episodios de furia impredecible, pérdida total de obediencia y una dependencia química imposible de sostener fuera de un laboratorio. Los analistas militares determinaron que no podía desplegarse en combate, porque necesitaba constantes dosis de medicamentos y raciones descomunales de alimentos. Además, sus deformaciones físicas la hacían imposible de camuflar en un escuadrón. En reuniones secretas en el propio Área 51, se discutieron tres opciones: poner fin de manera inmediata, reclusión permanente en instalaciones subterráneas para continuar observando su deterioro, dejar que el organismo colapsara naturalmente por falta de suministros. La decisión final fue la tercera. El argumento fue logístico. Eliminarla directamente mediante un procedimiento letal implicaba reconocer formalmente la ejecución,
lo cual podía generar documentos comprometedores en caso de filtraciones. En cambio, al suspender el suministro de alimentos y fármacos, se podía clasificar como un resultado biológico inevitable. Los cocineros militares recibieron la orden de detener la preparación de las enormes bandejas de carne y suplementos que le eran entregados 2 veces al día. Los médicos dejaron de administrarle los sueros estabilizadores que controlaban sus fallos orgánicos. El protocolo fue denominado Operación Silencio y quedó registrado en archivos internos con sellos de máxima confidencialidad. Algunos testimonios de soldados de bajo rango que trabajaron en el área señalan que Abigail no tuvo su fin de inmediato. Durante semanas, se escuchaban golpes en las paredes de su módulo y gritos inhumanos en los pasillos subterráneos, hasta que finalmente el ruido cesó. Otros aseguran que nunca se permitió a nadie comprobar físicamente su cuerpo, lo que alimenta la teoría de que fue trasladada en secreto a otra instalación para continuar con pruebas de forma clandestina. En los documentos filtrados años más tarde, el caso de Abigail no aparece con nombre, sino como una referencia a un sujeto fallido con dependencia metabólica. La orden final de suspensión de suministros se describe como cierre de fase experimental. Cuando el proyecto Abigail ya había sido archivado como un experimento fallido, comenzaron a circular rumores entre exempleados y contratistas civiles que habían pasado por el Área 51. Algunos decían que, pese a las órdenes oficiales de dejarla, Abigail nunca llegó a su fin en la fecha establecida, sino que siguió con vida mucho más tiempo del previsto. Los relatos hablaban de una figura femenina grotesca, recluida en los niveles subterráneos más restringidos, en módulos a los que solo accedía personal con autorización de seguridad Majestic 12, categoría asociada a los proyectos más secretos. La describían con un cuerpo deforme, piel áspera como cuero quemado y un rostro apenas reconocible como humano. Un rumor persistente señalaba que Abigail llegó a desarrollar una inteligencia instintiva, comprendiendo cuándo iba a ser observada y permaneciendo en silencio hasta que el personal se retiraba. Algunos guardias aseguraron que en ocasiones escuchaban palabras entrecortadas o frases incoherentes, como si aún quedaran rastros de conciencia humana en medio de su degeneración. El hecho de que no existan registros de su fin oficial alimenta aún más la especulación. ¿Fue Abigail realmente eliminada o se convirtió en un secreto biológico que el ejército mantuvo con vida, escondido en las sombras, como un testimonio del precio de sus ambiciones? El proyecto Abigail nos recuerda que la ambición científica sin límites puede destruir lo que más valoramos. Cuando la búsqueda del poder se antepone a la vida, incluso un padre puede convertirse en el arquitecto de un monstruo. Y la verdad que nadie quiere enfrentar queda atrapada en las sombras. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal.